Hola a todos, vamos hoy con otro vídeo resumen y lo que vamos a ver en este, de forma muy resumida evidentemente, es el sector público institucional, ¿vale? Lo que sería el título segundo de la Ley 40. Entonces vamos a ir viendo sector público institucional. Vale, lo que voy a utilizar como referencia para esta clase de resumen es el contenido del artículo 84 de la Ley 40. Entonces vamos viendo, os comento básicamente las entidades que son y algunos ejemplos y algunas características, tampoco sin profundizar mucho porque de lo que se trata es de hacer un pequeño resumen. Os comento, primero, dentro de lo que son las entidades que forman parte del sector público institucional, tenemos un grupo grande, que es lo que la ley denomina los organismos públicos. Y dentro de este grupo de los organismos públicos tenemos tres tipos diferentes. Primero, organismos autónomos, luego entidades públicas empresariales y luego por último las agencias. Vale, os comento y sobre todo os comento de las agencias, que es el más interesante. Vale, primero, ejemplo de lo que sería un organismo autónomo, uno que para aquellos que estéis estudiando para oposiciones del Estado os va a ser súper familiar, incluso para los que no, a lo mejor también os suena, que es la INAP. Instituto Nacional de Administraciones Públicas. La forma jurídica que tiene la INAP, el Instituto Nacional de Administración Pública, es la de organismo autónomo. ¿Vale? Es un organismo autónomo que se constituye, pues básicamente, para gestionar los procesos selectivos para ingresar en la administración del Estado. ¿Vale? También hace cursos de funcionarios, bueno, hace algunas otras cosillas, pero básicamente gestiona los procesos selectivos para entrar en la Administración General del Estado. Vale, la lógica de los organismos autónomos es que son entidades que tienen una personalidad jurídica diferenciada con respecto a la administración del Estado, tienen patrimonio y tesorería propios y también van a gozar de cierta autonomía de gestión. Vale, y lo dicho, con el ejemplo de la INAP yo creo que visualizamos bien, porque es un tipo de entidad bastante familiar, lo que hace gestionar esos procesos selectivos de la administración del Estado. Vale, organismos autónomos hay bastantes más, ¿eh? Por ejemplo, todas las confederaciones hidrográficas del Ebro, del Tajo, del Duero, las confederaciones hidrográficas, la forma jurídica que tienen también es esta de organismo autónomo. Vale, organismo autónomo, bien. Luego, entidades públicas empresariales, hay una que para aquellos que visteis La Casa de Papel, la serie de La Casa de Papel, seguro que os suena. Como inciso deciros que los que no la visteis tenéis que verla porque está chulísima esa serie. Vale, para los que visteis La Casa de Papel, y para los que no también, ejemplo de entidad pública empresarial, la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre. Vale, Fábrica Nacional de Moneda y Timbre, básicamente pues fabricaba el dinero, ahora con ciertas restricciones porque eso está muy controlado desde la Unión Europea, y fabrica los sellos. Vale, y de característica principal que tienen las entidades públicas empresariales es que de la misma manera que los organismos autónomos están pensados en principio para financiarse a través de transferencias de los presupuestos, o sea, tienen más fuentes de financiación, también tienen un patrimonio que les puede dar rendimiento y tal, pero bueno, a priori, la fuente principal de financiación de los organismos autónomos son transferencias que les hacen desde los presupuestos. Sin embargo, las entidades públicas empresariales, que quizá ya por el nombre más o menos lo podríamos deducir, van a tener un carácter, pues, ciertamente empresarial, y por lo tanto, están pensadas para, a priori, autofinanciarse. ¿Qué significa eso? Que van a desarrollar unas actividades por las cuales van a obtener unos ingresos y a priori esos ingresos van a ser la fuente principal de financiación. ¿Vale? O sea, a priori están pensadas para financiarse con ingresos de mercado. Eso tiene algunas excepciones, algunas particularidades, también por la parte de los organismos autónomos. O sea, eso se regula en los artículos específicos que desarrollan estos tipos de entidades. Pero para hacernos una idea así principal, a priori los organismos autónomos se financian con dinero que le dan desde la Administración General, se les hacen transferencias y eso es su financiación, y sin embargo las entidades públicas empresariales a priori pensadas para autofinanciarse. O sea, desarrollan una actividad, en este caso pues la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre vende sellos y con ese dinero financia el conjunto de sus gastos. Vale, y esos dos, los básicos. Y luego, las agencias, ojo con las agencias, que este es el más particular y el que os tengo que hacer una pequeña exposición. Bueno, ejemplo de agencia, uno que en estos últimos tiempos por desgracia, ha tenido bastante notoriedad, la Agencia del Medicamento. Vale, tiene un nombre un poco más largo, pero bueno, básicamente, para abreviar, así, Agencia del Medicamento. Os comento sobre las agencias.
Vale, las agencias es un tipo de entidad que en su momento estuvo muy de moda. O sea, en su momento había muchísimas agencias, o sea, un mogollón. De hecho, con la ley que había antes de la Ley 40, la LOFAGE, la Ley de Organización y Funcionamiento de la Administración General del Estado, las agencias se contemplaban. Creo que fue en el año 2006, se publicó una ley de agencias. Y hubo un momento en el que había multitud de agencias, tanto a nivel estatal como a nivel autonómico. O sea, era un tipo de entidad que se daba con muchísima frecuencia. Vale, ¿qué es lo que ocurre? En torno al año 2012, 2013, por ahí, cuando estábamos en esa crisis del euro, cuando el principal de los problemas que teníamos en nuestro país era la prima de riesgo, bendito problema, por otra parte, visto lo visto. Pero bueno, en esa época de la crisis del euro, contexto de crisis económica bastante grave, de elevadísimos déficits públicos, de restricción presupuestaria, vale, pues en ese contexto se constituye una comisión que le llaman la CORA, la Comisión para la Reforma de las Administraciones. Vale, esta comisión examina el funcionamiento del sector público en general y, entre otras muchas conclusiones, llega a la de que las agencias, el actuar a través de agencias, no era un buen mecanismo. Las agencias no eran un buen tipo de entidad instrumental porque, por el motivo que fuera, pues resultaba ineficiente. Y había otras formas jurídicas que resultaban más adecuadas y que resultaban más eficientes. Por lo tanto, siguiendo esas directrices, siguiendo esos informes que publicó la CORA, cuando se aprueba la Ley 40, allá por el año 2015, las agencias dejan de existir. Vale, las agencias dejaron de existir. Con la redacción originaria de la Ley 40, las agencias no existían. Y así ha sido hasta principios del año 2021. A principios del año 2021, por motivos que desconozco, se han reincorporado las agencias al sector público institucional. Y ahora las agencias vuelven a existir. Entonces, se dio una paradoja bastante curiosa, que es que durante un montón de tiempo había muchísimas agencias, se pusieron muy de moda, se crearon un mogollón de ellas, luego, a partir del año 2015, desaparecen y, sin embargo, desaparecen porque se entienden que no es un buen tipo de entidad, que son ineficientes y que hay otros tipos de entidades que son mejores, que no debería de haber agencias, y ahora, por el motivo que sea, vuelven a existir. Yo, según mi criterio, es bastante inconsistente esta forma de actuar, porque si eran ineficientes en el año 2015... no ha cambiado mucho el contexto económico, de hecho igual estamos hasta peor que en el año 2015, por lo tanto no sé yo por qué van a ser más eficientes ahora en el año 2021 de lo que podían ser en el año 2015. Pero bueno, la realidad es esta, las teníamos con la LOFAGE, incluso había ley de agencias del año 2006, con la publicación de la Ley 40 dejan de existir y ahora, a principios del año 2021, se reincorporan a las entidades que forman parte del sector público institucional. Vale, de aquí varias consideraciones. Primero, que ya os lo dije en más ocasiones, todo lo que sean modificaciones recientes de las normas siempre son cosas que les encantan a los tribunales, por lo tanto hay que tener muy en mente que las agencias vuelven a existir. Vale, esto es súper importante. Las agencias vuelven a existir, modificación reciente, tenemos que tenerlo en mente. Y luego, segunda consideración, es que puede ser que algunos estéis pensando. Pero vamos a ver, Manuel, ¿cómo que no existían las agencias entre el 2015 y el 2021 si la agencia tributaria siempre ha estado ahí? Si la Agencia Española de Protección de Datos siempre ha estado ahí, si hay montones de entidades por ahí que se llaman agencias, ¿cómo que no existían? Os digo, el nombre, por ejemplo, os lo digo con un caso concreto que además nos vale para enlazar con lo que veremos en el siguiente artículo. El nombre, efectivamente, se ha mantenido. La Agencia Española de Protección de Datos, por ejemplo, lleva existiendo con ese nombre desde el año, me parece que 1999, de forma ininterrumpida. ¿Qué pasa? Que cuando se publica la Ley 40 y dejan de existir las agencias estatales, lo que ocurre es que la forma jurídica de la Agencia Española de Protección de Datos cambia y pasan a convertirla en una autoridad administrativa independiente. Vale, entonces, aun llamándose Agencia Española de Protección de Datos, la forma jurídica que tiene no es la de agencia, es la de autoridad administrativa independiente. ¿Qué es lo que ocurre? Que claro, como el nombre ya la sociedad, el conjunto de la sociedad ya estaba familiarizado con él, era un nombre que estaba, digamos, asentado en el imaginario colectivo, lo de Agencia Española de Protección de Datos, claro, por no liar la cosa, mantuvieron el nombre y se siguió llamando Agencia Española de Protección de Datos, pero la forma jurídica cambió y pasó a ser una autoridad administrativa independiente. Vale, entonces, que no os extrañe, porque efectivamente hay entidades que el nombre que han tenido durante estos años era el de agencia, pero la forma jurídica que tenían era otra diferente. De hecho, a día de hoy, en el momento en el que estoy grabando yo este vídeo, la Agencia Española de Protección de Datos sigue siendo una autoridad administrativa independiente. Puede ser que en los próximos meses o en los próximos años la reconviertan y vuelva a ser una agencia, pero a día de hoy sigue siendo una autoridad administrativa independiente, aun llamándose agencia. Vale, eso como curiosidad, que es interesante. Vale, y estos son los tres tipos de organismos públicos. Y luego, siguientes entidades que forman parte del sector público institucional, y enlazamos con lo que os acabo de comentar, tendríamos las autoridades administrativas, así abreviado administrativas, independientes.
Vale, ejemplo, pues el que os estoy diciendo, la Agencia de Protección de Datos. Vale, esto, lo de las autoridades administrativas independientes, quizá por el nombre, pues más o menos se puede intuir un poquito de qué va el tema, son entidades que van a tener la condición de autoridad y que van a gozar de independencia. Eso por el nombre lo deducimos bien. Y básicamente lo que ocurre con estas entidades es que se les atribuye la labor de supervisión de determinados sectores de actividad. Pues por ejemplo, en el caso concreto de la Agencia de Protección de Datos, lo que va a supervisar es que las diferentes entidades, las diferentes empresas, cumplan con sus obligaciones en materia de protección de datos. Vale, entonces, las autoridades administrativas independientes se les atribuye esa función principal de supervisar determinados sectores de actividad. Vale, yo creo que con el ejemplo de la Agencia de Protección de Datos lo entendemos bien. Luego, siguiente que tenemos, y este interesante, son las sociedades mercantiles estatales. Vale, bueno, como inciso deciros que estoy intentando hacer mayúsculas porque se supone que mis letras mayúsculas se entienden mejor que las minúsculas, pero me doy cuenta que sigue siendo lamentablemente mala mi letra. Mis disculpas, y es verdad que mi letra es mala de siempre, y de base es mala. Pero también os diré, no por excusarme, sino por reflejar todas las cosas tal y como son, que es más difícil escribir en la tablet, ¿eh? En un papel escribo mal, pero no tan mal. O sea, que no es por justificarme, pero se me hace más complicado escribir en la tablet. Vale, y luego, sobre las sociedades mercantiles estatales. ¿De qué os comento? Las sociedades mercantiles estatales, al final, no dejan de ser como una sociedad mercantil privada, o sea, como una empresa privada, pero con la particularidad de que están controladas por la administración del Estado. Claro, o sea, están controladas por el sector público estatal. Están controladas ya sea porque aporta el sector público estatal la mayoría del capital social, o porque nombra la mayoría de los miembros del Consejo de Administración, o porque dispone de la mayoría de los votos en el Consejo de Administración. Pero al final no deja de ser como una sociedad mercantil, como una empresa privada, con esa única particularidad de que en vez de estar controlada por el sector privado, está controlada por el sector público. Y os digo un ejemplo, y este yo creo que es un ejemplo súper interesante. Sociedad mercantil estatal, tenemos, por ejemplo, a AENA. Vale, AENA, que yo me imagino que, bueno, cualquier persona que esté un poco familiarizada con el IBEX 35 o con la bolsa, le sonará AENA, porque es una empresa que cotiza en bolsa, y cualquier persona que viajara en avión con una relativa frecuencia, también porque AENA es quien gestiona los aeropuertos en nuestro país. Claro, ¿qué ocurre? AENA, os estoy diciendo que es una empresa que cotiza en bolsa, y a la vez vemos que es una sociedad mercantil estatal. Parece contradictorio, pero no lo es, porque fijaros lo que os estoy comentando, que para que una sociedad mercantil se considere sociedad mercantil estatal, no tiene que ser que sea 100% pública. Lo que tiene que ser es que la mayoría del capital social, o la mayoría de los miembros del Consejo de Administración, o la mayoría de los derechos de voto, sean del Estado, de la Administración del Estado. No necesariamente el 100%. Por lo tanto, AENA creo que es en torno al 60% del capital social de las acciones le pertenecen al Estado, y el restante 40% pertenecen al sector privado, y de hecho cotizan en bolsa. Y no pasa nada, no por ello deja de ser una sociedad mercantil estatal. Vale, de hecho es una de las mejores sociedades mercantiles estatales en el sentido de que es una sociedad lucrativa, porque, lucrativa en el sentido de que cuando se sacó a bolsa el Estado ingresó un montón de dinero y es una empresa que en bolsa ha tenido un funcionamiento bastante bueno y ha hecho incluso que se revaloricen las participaciones que conservaba el Estado. Vale, por lo tanto al final a nivel económico fue una buena jugada sacar esas acciones de AENA a bolsa. Vale, de hecho os digo, mismo cualquiera de vosotros o de vosotras podéis comprar una acción de AENA. Son relativamente caras, valen entre unos 130, 140 euros o así. Bueno, con la cotización actual, sabéis cuando veis el vídeo. Pero bueno, están en esa franja, poner entre 120 y 150 euros más o menos se suelen mover. Pues podéis compraros una acción y seréis accionistas de una sociedad mercantil estatal. Y no por ello dejará de ser sociedad mercantil estatal, porque como os digo, con que la mayoría del capital social sea de titularidad estatal, ya bastaría. Vale, con el ejemplo de AENA yo creo que visualizamos bien. Luego, siguiente tipo de entidad, nos encontraríamos con los consorcios. Vale, los consorcios son agrupaciones que hacen o bien varias administraciones entre sí, o incluso con entidades privadas, que se agrupan, se consorcian, para desarrollar funciones o actividades que son de interés común. Vale, de estos hay un montón. Os comento uno que es de mi tierra, estoy yo muy familiarizado con él, que es el Consorcio Ciudad de Santiago. Vale, este es un consorcio que ha montado el Estado con la Xunta de Galicia y con el Ayuntamiento de Santiago de Compostela para gestionar todas las particularidades relativas a la ciudad de Santiago. Bueno, la ciudad de Santiago, bueno, quienes seáis gallegos lo sabréis, y para los que no igual hasta también, es una ciudad que tiene una idiosincrasia muy particular,
porque, bueno, primero es la capital de Galicia, además es la sede de las instituciones autonómicas, y luego es una ciudad muy rica a nivel cultural, a nivel histórico, a nivel religioso. O sea, más la catedral, que evidentemente todos la conocemos, el tema del Xacobeo, además es la sede de una de las universidades más antiguas de nuestro país y de las que tiene más historia. Bueno, tiene una serie de características muy particulares, tanto a nivel histórico como cultural como artístico, y para gestionar todas esas particularidades de la ciudad de Santiago se ha constituido ese consorcio. Vale, participan en el mismo el Ayuntamiento, la Xunta de Galicia y la Administración del Estado, y como la participación mayoritaria, quien tiene una posición de dominio sobre ese consorcio, es el Estado, se considera un consorcio estatal. Vale, y eso sobre consorcios. Luego, siguiente que tendríamos, fundaciones del sector público. Vale, y aquí la lógica es bastante parecida a la de las sociedades mercantiles, ¿eh? Porque una sociedad mercantil os decía que es como una empresa privada, pero que es controlada por el Estado, pues aquí la lógica es la misma. Una fundación en el ámbito privado es una entidad sin ánimo de lucro que se constituye para cumplir con fines de interés social, pues aquí la lógica es la misma, es una entidad sin ánimo de lucro que tiene fines de interés social, pero con la particularidad de que es controlada por el Estado, ya sea porque pone la mayoría del dinero o ya sea porque nombra la mayoría de los gestores. Vale, entonces la lógica es la misma que con las sociedades mercantiles. Es una figura muy similar a la que encontramos en el sector privado, pero que es controlada por el Estado. Vale, de estas hay bastantes, algunas pueden sonar, otras no, pero yo creo que hay una que es conocida de medios de comunicación y tal, incluso hasta de prensa rosa, que es a ver si lo escribo bien, bueno, que seguro que no, que es la Fundación Thyssen. Bueno, creo que es Thyssen-Bornemisza, pero ya lo del Bornemisza ya ni de coña que lo sabría escribir. Creo que el Thyssen igual hasta lo escribí bien. Vale, Fundación Thyssen, que es la que gestiona todas estas colecciones de arte tan grandes que eran de propiedad de la familia Thyssen. Vale, el tema de los museos y tal, pues gestionados por esta Fundación Thyssen. Vale, lo dicho, es una figura muy similar a la que encontraríamos en el sector privado, una fundación privada, pero con esa particularidad de que es controlada por el sector público. Vale, luego, siguiente, y de aquí os comento primero un detalle interesante a efectos de examen y luego un poco la lógica, tendríamos los fondos sin personalidad jurídica. Vale, a efectos de examen, porque es pregunta que he visto en alguna ocasión, fijaros, fondos sin personalidad. He visto en alguna ocasión que te quitaban el sin, te ponían un con y con eso lo convertían en opción incorrecta. Vale, son fondos sin personalidad jurídica, no tienen personalidad jurídica. O sea, es como una dotación de dinero que es independiente, pero que no tiene personalidad jurídica. Fondo sin personalidad jurídica. De estos hay un montón, pero probablemente no suenen de nada, porque son figuras de las que no se habla en medios de comunicación, no tienen apenas notoriedad. Pero hay uno que quizá por lo que hace puede valer para entender la figura, que es el Fondo de Compensación Interportuaria. Vale, que es un fondo, patrimonio independiente, que se utiliza para redistribuir los recursos, para sufragar el cómputo de los gastos que tengan los puertos de titularidad estatal. Vale, es un fondo que depende de puertos del Estado, pero que tiene esa independencia y que tiene como finalidad, pues eso, servir de medio para redistribuir los recursos económicos que necesitan los puertos de titularidad estatal para el desempeño de sus funciones. Vale, hay bastantes más. Luego hay otro que a lo mejor también os suena, que es el Fondo de Financiación de Comunidades Autónomas, que también se utiliza para redistribuir dinero entre las comunidades autónomas. Y luego hay un montón más, pero que son como muy desconocidos todos. Y luego, último tipo de entidad, y luego os hago un par de comentarios, tendríamos las universidades públicas no transferidas. Vale, importante lo del no. Lo mismo que os dije antes con lo del sin, fondos sin personalidad, lo mismo, universidades públicas no transferidas. Vale, aquí a lo mejor sabéis que la mayoría de las universidades se han transferido a las comunidades autónomas y las que quedan sin transferir, seguro, la UNED. Y luego me suena de leer por ahí, pero no os lo digo como verdad jurídica, lo de la UNED seguro, eso es un hecho cierto y garantizado. Pero sin embargo, la otra que os voy a decir no lo tengo yo tan claro que sea así, lo leí en algún sitio pero no lo tengo tan claro, que es la Universidad Internacional Menéndez Pelayo. Igual, no sé, quedaros con la UNED mejor, quedaros con la UNED, que está seguro que es una universidad pública no transferida. Vale, de aquí no os comento lo que es una universidad, que esto ya lo sabemos todos. Vale, y estos serían los diferentes tipos de entidades.
Vale, esto obviamente muy básico, como introducción a lo que es el sector público institucional, pero bueno, yo creo que para tener una pequeña referencia y sobre todo para hacernos a la idea de los tipos de entidades que pueda haber y cómo se materializan en la práctica, puede ser interesante. Porque a mí esto me pasaba, pequeña reflexión que os hago, que cuando estudiaba yo esto, y también a nivel autonómico, que esto también en Galicia por lo menos tiene norma de desarrollo, cuando me estudiaba estas normas, en un primer momento me costaba mucho visualizar a qué se referían. Es decir, un organismo autónomo, una agencia, una sociedad mercantil, pero ¿a qué te estás refiriendo? Sin embargo, pienso que si ves ejemplos concretos, si dices, joder, un organismo autónomo es la INAP, vale, ahora lo entiendo. O una agencia es la del medicamento, vale, lo entiendo. O una autoridad independiente es la de protección de datos, lo entiendo. O sea, yo pienso que el visualizar ejemplos concretos puede resultar de ayuda. Entonces esto para que os hagáis una pequeña idea. Ahora bien, os digo, si en vuestra oposición os entra el título segundo de la Ley 40, esto de pocos vale. O sea, esto os vale simplemente para haceros una pequeña idea y para entender. Porque seguro que sabéis, entonces, que todas estas entidades son objeto de un desarrollo muy detallado y muy exhaustivo en los artículos que van a continuación del 84. Es una parte de la ley que para mí es muy, muy coñazo, porque son artículos todos teóricos y muy, muy pesados, pero que está claro que si esa parte forma parte del temario de vuestra oposición, pues desgraciadamente lo tenéis que estudiar. Vale, pero bueno, quizá con esto os pueda ayudar un poquitillo a que os hagáis una pequeña idea de las entidades que existen y un poquito de lo que podrían hacer cada una de ellas. Y lo dicho, luego todo lo que es el desarrollo detallado lo tenéis en esos artículos que van a continuación. Vale, que son un mogollón, ¿eh? Yo creo que esto va desde el 84, bueno, empieza un poco antes el título, yo creo que el título empieza en el 81 y llega como hasta el 140 por ahí. O sea, son muchísimos artículos y algunos muy, muy largos. Pero bueno, es lo que hay, las leyes son así y es con lo que tenemos que trabajar. Y luego, dos reflexiones. Claro, yo os comenté aquí unos pequeños ejemplos, ¿vale? Ejemplos así básicos, uno de cada tipo, para que os hagáis una idea. Si queréis ver más, podéis ir a, de hecho, y así hacemos también un pequeño repaso, a una figura que se regula en el artículo 83 de la Ley 40, que es el inventario de entidades del sector público. Lo ponéis en Google y accedéis, ponéis inventario de entidades del sector público y yo creo que es el primer, el segundo enlace que aparece, ya podríais acceder. Y ahí podríais ver todas las que hay. Todas las que hay, tanto a nivel autonómico como a nivel estatal como a nivel local. Podríais acceder absolutamente a todas las entidades del sector público institucional. Y está guay porque lo podéis filtrar. Podéis poner organismos autónomos que dependen de la administración del Estado, o entidades públicas empresariales, o agencias, o autoridades independientes, lo que sea. Podríais filtrar y podríais acceder a todas las que hay e incluso a muchos de los aspectos relativos a su régimen jurídico. O sea que si tenéis interés en ampliar conocimientos en esa parte, os invito a que veáis el inventario de entidades del sector público. Súper interesante. Y luego, última consideración, y con esto acabo ya el vídeo, deciros, aquí a nivel estatal le llaman sector público institucional, y ya está, ese es el nombre. Pero en Galicia a todo esto le llaman entidades instrumentales. Vale, y yo pienso que el nombre de entidades instrumentales es muy elocuente, porque al final ese nombre de entidades instrumentales nos explica bastante bien la lógica de la existencia de estas figuras. ¿Por qué? Porque todas estas figuras son instrumentos de los que va a disponer la Administración General para ayudarle en el cumplimiento de sus fines. O sea, estas entidades no se crean por el simple y mero hecho de crearlas, sino que se crean para facilitarle a la Administración General el cumplimiento de sus fines. Por ejemplo, la Administración General tiene que gestionar procesos selectivos. Se entiende que se van a gestionar de forma más eficiente y más eficaz si se hacen a través de un organismo autónomo, a través de la INAP, que si se hacen a través de los servicios de los propios ministerios. O lo mismo, la Administración General tiene una labor de supervisión respecto a los medicamentos que puede haber en circulación. Pues también se entiende que esas funciones se van a desarrollar de forma más eficaz si se hacen a través de una agencia que si se hacen a través de los servicios de los propios ministerios. Y eso con todos los sectores. Pues también hay que supervisar en materia de protección de datos, se entiende que se va a supervisar mejor a través de una autoridad independiente, a través de la Agencia de Protección de Datos, que si se hiciera a través de los servicios propios, de los órganos de la Administración General. Vale, entonces yo creo que el nombre de entidades instrumentales es muy interesante porque es representativo del concepto que hay detrás de todo esto, que son entidades que se crean no por el simple y mero hecho de crearlas, sino que se crean para servir como instrumento, como medio, al servicio de la Administración General para que le ayuden en el cumplimiento de sus fines. Vale, y eso como reflexión final. Y nada, lo dicho, muy básico esto, muy resumidito, pero bueno, para dar ahí unas pequeñas pinceladas y para ir entrando en materia, yo creo que puede valer. Nada, espero que os haya gustado y hasta la próxima. Chao, chao.